Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Javier Puello, director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Um, Gracias por estar aquí con nosotros para conversar con la escritora Clio Mendoza. Muchas gracias, Clio, por regalarnos con tu presencia. Bueno, antes de comenzar, quería enviar en nombre del Instituto Cervantes y en el mío propio las condolencias a todo el pueblo de Valencia por la terrible tragedia que están sufriendo. Aunque estamos lejos, lo sentimos muy cerca. Hoy mismo José Sanchís, un querido amigo que estuvo aquí en esta misma sala, usando este mismo micrófono, me escribía contándome una historia de horror y de desolación. Él lo ha perdido todo, su familia lo ha perdido todo y prácticamente casi perdieron la vida. José, que sepas que te tenemos muy presente en el observatorio. Y bueno, es en momentos como este y también en nuestras pequeñas tragedias cotidianas que somos incapaces de encontrar las palabras que nos ayuden a expresar el dolor, el desamor, la esperanza, el pasmo, la incredulidad, la rabia. Y es por ello que agradecemos que haya en el mundo quienes nos ayudan a encontrar esas palabras, nos las regalan cuando abrimos un libro y por fin las vemos allí esperándonos. Damos las gracias por tener Clios, por tener Sitalins, narradores, narradoras, poetas, cuya vocación y dedicación a su arte producen obras que nos acompañan en los días buenos, en los días malos y nos acompañan en los peores días. Así que Clio, Sitalin, muchas gracias. Y gracias también a la profesora María Luisa Parra, que es profesora del Department of Roman Languages and Literatures de la Universidad de Harvard, departamento que organiza y cofinancia este encuentro. La profesora Parra forma parte del comité directivo del observatorio desde hace tiempo y colabora asiduamente con nosotros, organizando y participando en numerosas actividades en este espacio. Es especialista en el español como lengua de herencia y en la pedagogía del mismo. Igualmente estudia la adquisición de segundas lenguas y de su docencia, así como el desarrollo lingüístico de los niños y los fenómenos de bilingüismo. También promueve proyectos que involucran a las familias latinas en nuestra zona y estudia relaciones entre inmigración, educación y lenguaje. Y al igual que Clio, es mexicana. Y gracias también a Sitalin Sánchez. Sitalin es desde hace años bailarina ceremonial en su comunidad y poeta. De hecho, hemos tenido la suerte de tener en el observatorio, de escuchar sus poemas en náhuatl y también en español, ¿no? Sitalin tiene un máster en estudios teológicos en la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como investigadora en el Moses Mesoamerican Archive and Research Project. Y al igual que Clio y al igual que María Luisa, es mexicana. Bueno, pues querida Clio, querida Stalin, querida María Luisa, ya os cedo la palabra para que podamos deleitarnos con vuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Eh, no sé si necesitamos el micrófono o no. Lo tengo aquí, perdón. Sí, perdón. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí. Javier no ha presentado a Clio porque justamente esta conversación la vamos a dedicar para conversar, saber quién es Clio. Estamos muy emocionadas y emocionados de tenerte aquí. Gracias. Gracias. Entonces, la estructura que vamos a hacer es que vamos a tomar un tiempo para conocer a Clio como persona, como creadora, y después Sitalin va a hablar un poco con ella sobre su obra,
podremos abrir el piso a preguntas y comentarios unos 15 minutos para finalizar con alguna lectura de tus poemas. Entonces, ese va a ser un poco la dinámica. Pero bueno, Clio, ayer estuvimos reunidas las tres hablando un poco en Zoom de esta presentación y tú empezaste, bueno, yo empecé con las típicas preguntas, ¿no? De qué, cómo, cuándo, dónde. Empezaste con tu carrera y tú usaste una frase muy interesante que fue cómo te configuraste. Entonces nos encantaría oír cómo fue que Clio Mendoza se fue configurando como persona, como creadora. Tienen que saber que Clio no solamente es escritora de poesía, de narrativa, desde luego, novelas, y también ha participado en proyectos multimedia, de cine, proyectos sonoros. Entonces me pareció un perfil muy interesante, muy rico, muy acorde con los tiempos actuales de la literacidad múltiple. Y bueno, nos encantaría oír cómo ha ido dándose toda esta evolución en journey, como decimos acá, ¿no? De tu creación. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí acompañada por ustedes. Gracias, Italín. Gracias, María Luisa. Sí, es una pregunta interesante, cómo una se va configurando hacia el ejercicio creativo. Empezaré hablando de mi familia porque es algo que está patente también en la obra, el tema de la familia, ¿no? Y es creo que muy necesario hablar de esto respecto a mi camino personal. Mi familia es de músicos rurales, de músicos comunitarios, de músicos de la Costa Chica de Oaxaca, afrodescendientes, y creo que de ahí viene un poco mi aspiración al ritmo, ¿no? Mi necesidad de ritmo. Pienso en cuando mi abuelo murió, por ejemplo, cómo el ritmo, la música suavizó el duelo, y cómo me di cuenta de que necesitaba hacerme un poco de ese ritmo para sobrevivir también, en el sentido quizás no inmediato, ¿no? Nos necesitamos beber y comer, pero hay otra cosa que nos hace estar dentro de nuestro cuerpo. Creo que por otro lado tiene mucho que ver cómo he crecido. Mi madre es maestra rural y viví con ella toda mi infancia hasta la adolescencia en los lugares en los que ella trabajaba, que eran lugares, pues, pueblos originarios, donde de alguna manera bebí de esa cosmovisión de distintos pueblos originarios. El pueblo Tacuate, que es un pueblo en la Mixteca de Oaxaca, cerca de la costa también, en un lugar muy caluroso, que ahora pues este pueblo tiene alrededor solamente de 100 hablantes, en comunidades zapotecas distintas, con distintas variantes. Y creo que de todo esto lo que intenté hacer en mi literatura también fue una suerte de, no sé si de cosmovisión artificial, ¿no? Porque de alguna manera a mí me fue negado hablar una lengua por toda la discriminación sistemática que hay en México. Entonces, si mi abuelo habló náhuatl, que me da mucha alegría escuchar que Citalín habla náhuatl, y saber con qué vigencia se sostiene, cómo académicamente también está vigente, se está estudiando, pero creo que aunque fue determinante en mi manera de ver el mundo, lamentablemente no heredé la posibilidad de hablarla. Pienso en el mixteco, que es lo que me heredó mi padre, y también, y muy respecto a este libro, que es Furia, que sucede más hacia, es un espacio mitológico este desierto, pero en mi historia personal tuvo mucho que ver con San Luis Potosí, porque mi familia paterna viene de allá, pero también es un pasado negado, porque tiene que ver con la guerra y las pequeñas guerras que sucedieron a la Revolución Mexicana, y por tanto un trauma sostenido, ¿no? Que ha dado pie al silencio, y que de alguna manera también trato de hacer inteligible esa historia a través de lo que escribo, de responder las preguntas que nadie me ha contestado. Muy interesante. ¿Y hubo alguna persona, algún evento que te llevaron a pensar en la escritura en lugar de la música? Sí.
Sí, yo me fui configurando así. Esto que platicaban de la multidisciplinariedad, ¿no? La necesidad de dedicarme a la transdisciplina, tiene que ver, yo nunca estudié música, pero tengo una necesidad de ritmo, como decía. Pienso en mi hija que estaba aquí hace un momento y como ahora que soy madre me di cuenta, o ella estuvo en terapia, ¿no? Sigue en terapia, y lo que me explicaban los médicos era que el proceso de la respiración no es un proceso como creemos instintivo, sino que también se aprende. Entonces, cuando ella era muy pequeña, por ejemplo, me pedían que la pusiera sobre mí para que ella hiciera asequible el acto de respirar, y que muchos bebés que son distanciados del cuerpo de sus protectores terminan por no tener una idea del ritmo de la respiración y tienen algunos de ellos muerte, lo que llaman muerte de cuna. Y me parece algo terrible y poético al mismo tiempo, que algo que creemos tan instintivo, vuelvo a esta palabra porque creo que se mencionará a lo largo de esta conversación, que no lo sea. Y entonces yo no estudié música, no quería dedicarme a la música. Los músicos de pueblo en México tienen vidas muy difíciles también y son la mayoría hombres. Entonces a mi madre, aunque tocaba el clarinete, por ejemplo, le fue negado ser músico justamente por esa razón, porque era un medio adverso para las mujeres. Y yo tuve la suerte, la enorme fortuna de conocer cuando tenía 11 o 12 años a un profesor, Víctor García Domínguez, que era un exiliado español que había sido refugiado político después de la Guerra Civil Española. Él se había sentado en Oaxaca por alguna razón que creo que él nunca supo realmente explicar, y aunque había sido un profesor, era un erudito, ¿no? Y había sido un profesor muy respetado, muy querido y muy valorado en su momento, con la guerra las cosas se reconfiguran. Y él había terminado en México dando clases para niños, y aunque era un trabajo muy frustrante para él, que venía de ser un profesor universitario de mucho renombre, yo tuve la fortuna de haberlo encontrado por esa mala suerte suya, que al final nos terminó convirtiendo en amigos, y aunque el taller era un taller ¿no? De 10, 15 niños, terminamos siendo 2, yo y mi hermana, y fuimos amigos hasta que él murió. Como menciono la guerra, y creo que también se mencionará en esta conversación, porque la guerra no termina cuando políticamente se declara una tregua o que una guerra finaliza, sino que persiste en la psique de las personas. Y creo que la primera vez que me di cuenta de eso de una forma contundente fue con Víctor, porque él se suicidó en algún momento, pero antes de tomar esa decisión, él dejó preparadas muchas cosas, y entre esas cosas que preparó fue, de alguna forma, mi destino, ¿no? Esta idea del destino como algo que no tiene que ver con nadie me parece errónea. Está determinado también por el contexto sociopolítico, histórico, y en mi caso, por el de él también, ¿no? Personas aparentemente distantes. Y él habló con mi familia, que no venían para nada, no viene de un medio intelectual o académico, y les pidió que por favor siguieran construyendo conmigo lo que él había empezado a construir. Por supuesto, antes de eso, mi madre y mi padre me leían, me contaban muchas historias, ¿no? La oralidad es muy importante para mí, ¿no? Esta literatura no escrita, que me parece primordial para muchas de las personas que nos dedicamos a escribir, y creo que esto generó una configuración de entendimiento en mi familia, ¿no? Y le voy a estar eternamente agradecida a Víctor, porque estoy aquí también gracias a él. Muy bien. Y él te introdujo al tema de la escritura, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de irte descubriendo en la escritura? ¿Cómo te fue nutriendo? Y después, ¿cómo fuiste yendo a otro tipo de proyectos multimedia, de sonido? En fin, no sé, me parece como muy, muy rica, ¿no? Esta perspectiva que tienes de ir amarrando la escritura, lo visual, lo auditivo.
Él me introdujo en un mundo, claro, también hacía recomendaciones musicales. Yo creo que hay que beber de todo para poder escribir lo mejor que se pueda, o hacer las cosas de la forma más placentera posible. En mi caso, creo que, ¿no?, el libro hace también, en algunos momentos, a los personajes, ¿no?, la novela en específico, están viendo una película que es París, Texas, habla por momentos de... Hay citas de diálogos de una película de Fassbinder. Siempre me ha gustado el cine y de alguna manera creo que siempre el cine uno lo empieza a ver porque alguien más admira una película y uno quiere ¿no?, valorar tanto algo como otra persona lo hace. Creo que en gran medida la escritura es una imitación de otros escritores, por eso es fundamental la lectura, ¿no? Cuando alguien me pregunta cómo puedo escribir mejor, lo primero que respondo es que hay que leer un montón de forma lo más gozosa posible. Y en mi caso, bueno, sí, Víctor, él me dio muchos libros, ¿no? Me dio muchas recomendaciones literarias, me hizo darme cuenta de que escribir era que me podía profesionalizar en eso, que era algo que estaba totalmente lejos de lo que yo consideraba posible. Muy probablemente mi destino hubiera sido totalmente otro, ¿no? Hubiera probablemente sido una maestra rural como mi madre. No sé, pienso en muchas cosas que pudieron haber sucedido, no lo sabré. Bueno, pero fue esto lo que pasó. Y luego, claro, el cine vino porque mucha gente empezó a leer este libro pensando en hacer adaptaciones cinematográficas, y yo empecé a tener contacto con muchos cineastas. Desde siempre me ha gustado mucho el cine. La última colaboración que hice fue con Michelle Garza Cervera escribiendo un guión. Michelle es una escritora, es guionista y también directora de terror. Su película, pues su ópera prima fue Huesera, que es una película muy impresionante de horror físico, de horror corporal. Y nos volvimos muy amigas, ¿no? También hay otras cuestiones que tienen que ver con el azar, porque mi mejor amiga de la universidad resultó ser la actriz protagonista de esta película y fue quien nos presentó. Entonces yo aprendí mucho trabajando con Michelle. No es que yo haya estudiado eso, es que aprendí haciéndolo sobre la marcha, como escribir también probablemente. Y luego ahora estoy trabajando con otra cineasta, Natalia López Gallardo, que tiene otra manera de percibir el cine, y he hecho otros proyectos con otros cineastas, pero estos dos me parecen los proyectos en los que me estoy virtiendo de muchas otras formas, porque no es trabajar para alguien, sino trabajar con alguien, con intereses muy comunes sobre el cuerpo, sobre la violencia, sobre el erotismo, sí, sobre el bien morir, el buen morir también. Entonces, sobre, sí, la realidad, si es o no es, la virtualidad, lo no objetivo, lo objetivo, hasta qué punto nos ayuda la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Esos son cuestionamientos muy vigentes que yo también tengo y que yo también trabajo con ellos, y proyectos que tienen también que ver con esta obsesión con la vida eterna, ¿no? Más allá de la religión, los procesos médicos que hay sobre los procesos reconstructivos o quirúrgicos o estéticos que hay, como si nos diera, por supuesto, mucho miedo morir, pero creo que la muerte es un tema fundamental, universal, que yo estoy revisitando todo el tiempo a partir de ideas actuales, contemporáneas, y cómo la tecnología también va haciendo estos conceptos distintos a como los concebíamos dentro de lo más clásico, ¿no? Del pensamiento más clásico dentro de la literatura. Claro. Y bueno, nos estamos acercando un poco a tus temas y al contenido, y bueno, va a ser momento para que Citlali te empiece a preguntar, pero yo tengo una última pregunta, y es, ¿hubo algún momento particular en que tú estuvieras escribiendo o en un proceso creativo donde tú te diste cuenta, voy a ser escritora? Sí, es una linda pregunta. Casi nadie pregunta tampoco estas cosas. Sí, yo creo que fue muy pequeña, más chica, estaba en una escuela bilingüe, zapoteco-español, y acababa de llegar a esta comunidad y no hablaba zapoteco, y entonces mi maestro no sabía muy bien qué hacer conmigo, porque todo era en zapoteco. Entonces se dio cuenta de que me gustaba mucho leer, y
me dejó el ejercicio de escribir todo lo que yo quisiera. Fue una libertad creativa, la primera vez que alguien me dio tanta libertad creativa y la posibilidad de aprobar otras materias a partir de esto, claro, siempre y cuando me pusiera al día. Me acuerdo que el primer cuento que le entregué fue para una tarea y fue por eso que él dio pauta a esta libertad creativa, y él cuando lo leyó me preguntó quién más lo había escrito, ¿no? Que fue una duda que en ese momento me pareció muy recalcitrante, pero le contesté muy firme que había sido yo, y me dijo, me hiciste llorar, entonces bueno, ya está, nada de, ya no vas a aprender otras materias, solo me dejaba leer cuentos en zapoteco y en español, y le agradezco mucho que haya esta, ¿no? Haya personas que dentro de estos espacios que pueden aparentemente ser jerárquicos, cedan también la posibilidad ¿no? Simplemente la posibilidad de que uno haga lo que mejor sabe hacer, porque creo que escribir es lo que mejor sé hacer, y aunque a veces me gustaría dedicarme a otra cosa, sé que esto es lo mejor que sé hacer, y tal vez ahí es cuando me di cuenta de que del poder de la palabra, ¿no? Más que de si quería o podía ser escritora, fue un descubrimiento saber que podía generar con las palabras emociones en otras personas, como los libros me las generaban a mí. Entonces siento que fue un momento de comunión en el que yo me vi a mí misma como yo veía a las personas que leía, porque siempre se ven a los escritores y escritoras como sujetos muy distantes, ¿no? Sobre todo en la infancia, y sobre todo cuando alguien no te dice, como lo hizo Víctor en mi caso, que era posible estar en ese lugar. Me encanta la anécdota porque bueno, conozco el escenario de las escuelas interculturales bilingües en México y de las escuelas en general, y sé que son sistemas tan cerrados, tan estructurados, y que muy pocas veces se abren estas ventanas donde los niños pueden de repente encontrar esta libertad, ¿no? O se les ofrece la posibilidad de la libertad en la escritura, donde todo el mundo está copiando y la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, cuando hay estos espacios da esperanza, y bueno, tu ejemplo creo que es un lindísimo testimonio, ¿no? De lo que puede hacer un maestro cuando abre las puertas a las posibilidades creativas de los niños, ¿no? O desde edades muy tempranas. Me encantó la anécdota. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de tus temas? Y antes nada más quería agradecerle a Citalín, que ella fue la que tuvo la idea, y agradecerle a Javier y al observatorio por haberla tomado y haber puesto el evento, hacer lo posible de una manera muy rápida. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos y al observatorio. No, muchísimas gracias a usted, profesora, y al observatorio por retomar mi idea. Yo conocí la obra de Clio en 2021 a través de Twitter. Encontré alguna recomendación de Furia, lo compré, y fue un parteaguas para mí, que creo que lo resumes muy bien con estas dos ideas de el terror y la poesía. Para mí esas dos ideas son clave en tu obra, y me gustaría que nos compartieras un poco más sobre cómo vas configurando el mundo de Furia, que es la novela en la que más estaré referenciando, que es la obra como para mí como que más me impactó. ¿Cómo configuras el mundo de Furia, y sobre todo cómo lo configuras a través de la violencia y la presencia permanente de la guerra? En el capítulo 1, las primeras líneas es de Soldado 1 y Soldado 2, y a mí me recordó mucho el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, y cómo después de eso, para mí, yo todavía era una niña, adolescente, después de eso la guerra en México nunca se va, como que siempre está permanente, y siento que esa es un poco la atmósfera que crea Furia, de una guerra permanente, eso, la violencia y el desierto. Sí, totalmente. La guerra no se va, y si acaso llega a irse, uno tiene miedo de que vuelva, ¿no? Y creo que eso no se sana en toda una vida, sino que las generaciones que vienen lo siguen percibiendo así porque fueron educadas de esa manera.
Y ahora que estaba en Chicago, alguien me preguntaba sobre la guerra. Por supuesto que bebe del contexto inmediato de nosotras, ¿no? La guerra contra el narcotráfico fue brutal. Y ahora que hablaba de esta chica que era la actriz de Huesera, ella era de Sinaloa. Entonces, todo el tiempo, cuando yo y ella vivíamos juntas, estudiando, todo el tiempo ella me hablaba de los descabezados, de los colgados, ¿no? Y era como ¿no? Esta automatización de la violencia, incluso en las conversaciones más domésticas, claro, era algo que nos alcanzaba, que transformaba nuestra idea de la vida. Es decir, si de pronto veníamos de este estadio, ¿no? de violencia total, en mi caso, por ejemplo, Oaxaca con los levantamientos sociales, ¿no? Oaxaca es un lugar al sur de México que es álgido políticamente y hay muchos movimientos sociales, estudiantiles o del profesorado, etcétera. Y también fueron momentos muy violentos donde el ejército se llevó, ¿no? Me acuerdo mucho que en algún momento secuestraron a una profesora que era amiga de mi mamá y nunca supieron dónde estaba, y 5 años después apareció rapada volviendo de una cárcel de alta seguridad y nadie sabía por qué había sido, ¿no? encarcelada. Entonces, por supuesto que pienso en estas cosas, por supuesto que a veces ni siquiera es que esté intelectualizando tanto, es que más bien son cosas que ya están ahí y que inevitablemente salen porque la escritura tiene mucho que ver con procesos muy del inconsciente, ¿no? Uno se abre de formas muy extrañas y a veces hay ciertos trances que uno mismo no se explica. Por supuesto que tiene que ver con eso. Y también a propósito de cómo había empezado a responder y lo que había sucedido en Chicago, era, que alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es esto de que la guerra se hereda, la idea de la guerra se hereda? Porque parece una idea muy mística, ¿no? Pero pienso en algo muy básico, por ejemplo, mi abuela que se había vuelto, después de la Revolución Mexicana, en el Bajío, en México, hubieron varias guerras, varias confrontaciones armadas, y ella vivió ¿no? futuro de la Revolución Mexicana, que era de guerra también, y de mucha hambruna. Entonces, ella fue una niña esclava, digamos, fue como sirvienta desde los 4 o 5 años hasta básicamente que se casó. Y entonces sus hijos además se casó con uno de sus, ¿cómo decirlo?, de un señor, ¿no? Un amo, de alguna manera, o el amigo de un amo, pues alguien que tenía un estatus superior al de ella, que era un hombre de 70 años, mi abuelo, y ella tenía 15 cuando se casaron. Entonces, la forma en la que educó a sus hijos fue con todos los síntomas de guerra, ¿no? Acábate la comida porque después no va a haber, que es algo que mi padre me dice, ¿no? Tienes que acabarte la comida porque no va a haber. Y a lo mejor nosotros no hemos pasado un periodo de hambruna, pero este miedo persistente a que habrá hambre algún día es algo que muy probablemente, si no lo desautomatizo yo, le heredaré a mi hija también, ¿no? Termínate la comida porque mañana a lo mejor no hay, aún sabiendo que tenemos cierta seguridad que nuestros ancestros no tuvieron. Entonces la guerra se hereda a partir de estas cuestiones muy cotidianas y por eso es tan difícil desarraigarla de nuestros cuerpos también. Sí, me encanta porque creo que es esta idea de que cada uno responde al linaje del que pertenece. Uh-huh. Y creo que en el libro está presente a través de todos los personajes, y lo que más me llama la atención es que no solo son los personajes femeninos, también en los personajes masculinos. O sea, me gustaría como que nos cuentes un poco más cómo exploras tú el género dentro de la obra, y sobre todo porque creo que en Furia se ve claramente que no hay una clara división entre masculino y femenino, está más bien un espectro en el que van y vienen los personajes. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios en los que viví, donde la división de géneros no es evidente, ¿no? Pienso en los mushes, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Este tercer género que ha existido desde
aparentemente siempre, que serían mujeres trans, pero que además ni siquiera es que se consideren mujeres trans, es que acotan ambos géneros, ¿no? Y entonces se consideran que tienen aptitudes de ambos géneros, y además es cómo se vive en el Istmo es, no sé, es muy lindo. Digo, yo también fui criada por una mujer que era de Juchitán, que era mi madrina, ¿no? Como la mamá adoptiva de mi mamá. Cuando ella se fue a estudiar la universidad, esta mujer la adoptó, ella era profesora, entonces la adoptó simbólicamente, ¿no? La dejó vivir en su casa, le dio de comer, etc. Y pienso que ella, por ejemplo, hablaba con mucha naturalidad de los mushes, ¿no? Hablaba con mucha natural del tercer género. Tengo una hermana trans y cuando transicionó, aunque le sorprendió por este hábito de ver a alguien siempre como un masculino, verla en femenino después, no era tan conmocionante para ella como lo fue para mi abuela, por ejemplo, que no venía de esta cosmovisión, ¿no? Pienso en las comunidades en las que he vivido, se rompen muchos de los esquemas que tenemos muy arraigados, ¿no? Sistemas de pensamiento. Y hablábamos ayer, por ejemplo, de la animalidad, y también eso es un esquema que está, que no es como lo vemos en las sociedades más occidentales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí, puedes como ejemplificar más cómo es tu noción de la separación humano-animal, me gustaría mucho oír. Sí, mira, cuando era niña y vivía en la costa, justo en esta comunidad tacuate, mi mejor amigo me decía que su padre se convertía en un perro de ojos rojos. Y yo lo creía, ¿sabes? Y lo creíamos y lo platicábamos. Mi padre ayer se convirtió en un perro de ojos rojos y entonces me mordió, mira lo que me hizo. Todo era con una carga de verosimilitud muy fuerte. Lo que pasó después, él y yo seguimos siendo amigos, y lo que pasó después fue que más bien me di cuenta con la adultez de que su padre era un alcohólico y un padre golpeador, y que muy probablemente esto que no lo sé, ¿no? Es la explicación racional que me doy. Su padre no era un perro de ojos rojos, sino un hombre maltratador, y esta fue su forma de hacerlo asequible frente a sus amigos, frente a su imaginación infantil. Fue la única forma en la que pudo llevar a cabo una existencia, entre comillas, tranquila frente a una brutalidad así doméstica, cotidiana. Entonces, por un lado es así, jamás he vuelto a hablar con él de su padre, porque además sé que es un tema muy sensible, pero también creo que pasa esto, ¿no? Es decir, en el libro también son perros, pero también tiene mucho que ver con esto, la animalidad de la que venimos, la animalidad que somos y que negamos, porque tenemos jerarquizadas, ¿no? El ser humano, ¿no? En el antropocentrismo es así. Entonces, y bueno, yo tengo muchos perros también. Me la he pasado recogiendo perros toda mi vida. Entonces, hasta que no fui mamá, no dejé de adoptar perros, y me ha hecho mucho bien estar cerca de los animales toda la vida, sí. Me llama mucho la atención cómo incorporas, no sé si consciente o inconscientemente, estos relatos o la oralidad que tienes desde la infancia y que se desemboca en tu literatura, en tu narrativa. ¿Cómo ves qué mecanismos, dinámicas, prácticas tienes en tu escritura que sientes que te ha permitido atrapar un poco de la oralidad del México rural y ponerlo en las páginas? Porque creo que eso es una transformación muy interesante del oral a lo escrito, que tiene muchos retos, pero me parece que en Furia se logra muy bien justo entre estas temporalidades confusas de cómo es la vida cotidiana, como no es lineal, es más bien un enredo ahí entre los pensamientos de las personas, las acciones. Sí, a mí me sorprendía mucho que cuando salió Furia, algunas personas de la prensa me preguntaban por qué mis personajes hablaban como personas cultas, ¿no? Y es que creo que se confunde el analfabetismo con ser cultos.
porque creo que muchas personas en las comunidades en las que he vivido tienen una riqueza de lenguaje impresionante, ¿no? Ocupan palabras que ya no usamos, hacen oraciones muy complejas, su lenguaje puede ser muy elegante, ¿no? Esta idea de la ruralidad que tiene mucho que ver con cómo el cine la ha proyectado, donde es como se habla mal, ¿no? Se habla mal y creo que no es verdad. Por supuesto que cuando una persona tiene una lengua materna y luego tiene que aprender español, por supuesto que no se va a aprender como, no van a hablar como hablamos los que nuestra lengua materna es el español, pero pasa con todos los idiomas, ¿no? Y yo traté de retratar esa oralidad enriquecida de palabras que no se usan o de una musicalidad que a lo mejor se ha perdido en la vertiginosidad de las ciudades, ¿no? Entonces sí que la oralidad es primordial para mí y creo que tiene mucho que ver también con la gente mayor que he conocido, ya sea mis abuelas, mis abuelos, pero también la gente que he conocido en las comunidades. Y cómo se desarrollan las conversaciones, por ejemplo, en lugares como el desierto, donde no pasan muchas cosas. Entonces, sentarte a platicar con alguien es básicamente lo más entretenido que puedes hacer en el día. Y cuando se te acaban los temas, porque no hay muchos, no vas a hablar del clima porque el clima es un poco siempre el mismo y es un tema desagradable, de lo que hablas es de los sueños que tuviste, de recuerdos reiterados una y otra vez, porque probablemente esa conversación o esos recuerdos ya se los contaste a tu interlocutor o tu interlocutora, pero cada vez que los cuentas hay algo de lo que, ¿no?, que le va sumando y se van generando, como es la memoria realmente, pues narraciones casi artificiosas, ¿no? Pero es la verdad para la persona que lo está contando. Entonces, ese ejercicio con la memoria era algo que también trataba de retratar en los trabajos multimedia que he hecho, ¿no? Cómo funciona la memoria, como creemos que algo es verdad, pero en realidad es algo que nos hemos un relato sobre otro relato sobre otro relato y así sucesivamente. Entonces, además, muy probablemente, cuando, por ejemplo, cuando escucho a mi abuela, la que vivió en San Luis Potosí, de quien hablaba, cada vez que me cuenta las mismas cosas, le va sumando algo. Y incluso ya en algunas, cuando depende mucho de su estado de ánimo, pero en algunos momentos a veces ella es una heroína increíble, o pienso en mi abuelo materno y cómo ya en algunas versiones alguien más salvaba a una muchacha y en otras él iba a caballo, ¿no? Incluso cómo se describe físicamente es totalmente distinto y yo era muy fuerte en ese entonces, no sabes cómo estaba. No es verdad, probablemente, ¿no? O son detalles que él va agregando, pero es esta también necesidad de captar la atención de su interlocutor, o su interlocutora en mi caso, y creo que así funciona también la literatura. Sí, creo que es interesante porque la última pregunta que tenía va en torno a que muchos de los personajes me parecen también que van un poco, quizás si los vemos con los lentes, ¿cómo se dice?, occidentales, modernos, contemporáneos, diríamos que son sujetos angustiados, con obsesiones, con ansiedades, casi que neurodivergentes. Sí. Y cómo van de ese espectro de la neurodivergencia a la magia. Y me gustaría saber eso, ¿cómo ves tú los personajes de tu novela en esta escala de la magia y la locura, quizá? Fíjate que hay varios gérmenes en el libro, pero uno fue algo que sucedió que no le puse atención hasta después de un tiempo, que pasó en mi familia. Cuando estaba más chica, tenía como 16 años, vino un primo, se supone que era un primo mío, ¿no? Pero así como pasa en los pueblos, solamente un día llegué a la casa y estaba un muchachito en la casa de mi mamá y le pregunté, oye, ¿este muchacho quién es? Pues dicen que es hijo de tu tía, no sé quién, de la prima, no sé qué, ¿no? Ni ella misma sabía, y pues lo trajeron porque va a ir al doctor. Ok, pero ¿de qué está enfermo? Ay, no sé, es muy raro, pero ve tú y pregúntale. Bueno,
¿no? Y mi mamá como que el chico, primero pues era un chico que le habían ido a dejar y no lo conocía. Y solo habían mandado a este muchacho con mi mamá para que ella y su hermana lo llevaran al doctor, y lo tenían que llevar al psiquiatra, que era algo muy peculiar porque ya psiquiatra tiene una connotación extraña y para mi familia era una connotación negativa, ¿no? Pues sí, por sus configuraciones culturales. Entonces, me acerqué con este chico que era raro porque se abstraía, ¿no? O sea, se quedaba pensando y ahí se perdía unos 20 minutos. Entonces, le dije, oye, ¿que eres mi primo? Sí, sí, prima, ¿cómo estás? Pues aquí voy a estar en tu casa unos días. Le dije, ¿pero de qué estás enfermo? Y me dijo, es que no estoy enfermo. No sé por qué piensan que estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Pero ya mi mamá me llevó con los brujos y no pudieron hacer nada. Ellos vivían en Veracruz, cerca de esta zona de Catemaco, que es muy popular por los brujos. Entonces, no han podido hacer nada. Y le pregunté, pues, por qué entonces decían que estaba enfermo. Y la explicación que él me dio era que él tenía unos amigos que vivían en una casa muy grande. Aquí, claro, la descripción claramente describe una casa de narcos. Era una casa muy grande a la que se accedía con código de seguridad, que es extraño esto, ¿no? En un pueblo, pero hay casas así en comunidades que se han dedicado, sí, o que hay acuerdos con el narcotráfico, que de eso va silencio también. Y sus amigos eran los hijos de estos señores, ¿no? Y le habían dicho que tenían un hermano que nunca salía, un hermano que habían convertido en salvaje los brujos. Y este chico, por curiosidad, ¿no? Por favor, yo quiero ver a tu hermano, preséntamelo. No, porque es muy peligroso, nadie nos deja bajar ahí. Bueno, como travesura infantil, llevaron a mi primo a ver al hermano de estos chicos. Y lo tenían enjaulado. Él decía esto, que lo tenían enjaulado y que en algún momento este chico lo había visto a los ojos y se le había pasado parte de su mal a través de ese contacto visual y que por eso él estaba un poco asalvajado, ¿no? Y que no estaba loco, sino que más bien tenían que ver la forma en la que eso se revirtiera. Ya la verdad nunca más volví a saber de este chico. Lo más probable es que lo hayan medicado y que lo hayan regresado al lugar del que venía totalmente medicado. Y ahí yo me empecé a preguntar sobre las cosas que ya me habían sucedido antes y este límite entre enfermedad mental y nahualismo o magia, ¿no? Vuelvo otra vez al ejemplo de mi amigo con el padre que se volvía un perro de ojos rojos. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿A quién le creo? ¿No? O pienso en las mujeres que conozco que han tenido depresión postparto y nadie las diagnostica, pero alguien, un curandero o una curandera, sí las logra curar, ¿no? Con otro tipo de terapia. Y entonces, ¿con qué pensamiento debo casarme? No lo sé, ¿no? Yo misma no puedo responderme. Y por eso escribo, supongo. Muy bien. Pues bueno, quisiéramos abrir la posibilidad de que hubiera preguntas. Yo tengo una última, pero no sé si para hacer un poquito más dinámica la conversación. Muchísimas gracias, Citlali, por las preguntas. Jun. ¿Puedes leer algo? Sí, Claro. va a leer algo, pero antes no sé si hay alguna pregunta particular y si no podemos leer y después ver si hay preguntas, comentarios. Sí, Héctor. Sí, bueno, felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo nada más quería entender primero si al principio dijiste que hablabas mixteco y yo zapoteco. Gracias por venir. Y si sí, entonces hago la pregunta. No, yo crecí en comunidades, en pueblos originarios por el trabajo de mi madre, sin embargo, justo no aprendí. No, es que entendí que habías dicho que tu papá te había heredado el mixteco, entonces quería preguntarte si sí, entonces que si habías escrito algo en alguna de esas lenguas. No, más bien que aunque mi abuelo habló náhuatl
y mi padre pudo hablar mixteco, no lo hicieron, nunca me enseñaron, o incluso a ellos mismos les fue negado por discriminación sistemática la posibilidad de hablar sus propias lenguas, ¿no? Bueno, es que por ahí va mi pregunta, pero entonces... sí, disculpe. lo siento. Sí. Hola, pues estoy muy contenta de estar en esta charla. Me gusta mucho la forma en la que platicas todo. Muchas gracias por estar aquí. Y mi pregunta es, veo que es como que tú has aprendido y desaprendido. ¿Cómo manejas? ¿Hay una especie de proceso que llevas para poder llegar a ese ritmo que tú dices a través y poder expresarlo a través de la escritura o de una cuestión o de algo musical o audiovisual? ¿Cómo es ese proceso? Porque son muchas cosas, escribes y también tienes a lo mejor elementos de música o son muchas cosas y digo, ¿cómo es tu proceso para llegar a ese ritmo? Yo creo que sí, yo para escribir necesito, creo que la escritura tiene algo de ansioso, ¿ves? Como de obsesión, de cosa neurodivergente, como dice Citalin. No, a veces no son proyectos que yo disfrute, sobre todo con los temas que trato de los cuales trato de escribir. Entonces necesito momentos de desfogue, ¿no? Por eso creo que la interdisciplina o la transdisciplina es lo que me hace bien a mí, porque cuando escribo hay un momento en que ya no quiero saber nada más de escribir y necesito, no sé, relajarme, entre comillas, pero seguir pensando en esto. Entonces puedo pasar a pintar o a editar audio y puedo entrar a otro estado mental que me hace tranquilizarme y poder concentrarme de nuevo en la escritura. Y también con los otros procesos de, no sé, con los proyectos de cine o de audio, ¿no? Si me dedicase solo a esa materia, muy probablemente no terminaría ningún proyecto, ¿no? Terminaría totalmente frustrada también y muy entristecida por los temas que elijo, ¿no? Porque también trabajo con material de archivo, trabajo con entrevistas, etcétera, con temas como la violencia, ¿no? Así que necesito esto, necesito ir y venir de una materia a otra. Y luego también acompañar de procesos incluso terapéuticos, ¿no? Si voy a hablar o a meterme en hablar de desapariciones, y si eso además, sobre todo, me compete de forma personal, es decir, si estoy hablando de alguien a quien quiero, a quien quise, entonces, y creo que en gran parte la obra tiene que ver con cuestiones personales o con autoficcionarse, aunque uno lo admita o no lo admita, esto me ayuda también, ¿no? Y como dije hace rato, también es pasar tiempo como con animales, con mis perros, no necesariamente mucho más, ¿no? Para mí salir a correr con ellos, pasear con ellos, abrazarlos, ya en un momento en el que no puedo más escribir, me hace mucho bien. Gracias. A ti. Acá adelante hay otra pregunta y Alberto. Les recuerdo que, aunque parezca innecesario aquí, utilizamos el micrófono para que se les escuche en la grabación. Por eso, por favor. Muchas gracias, Clio, por tu conferencia. Está muy, muy interesante. Yo leí Furia en el 2021. También me pareció un libro extraordinario. Y mi pregunta va más acerca del texto, ¿no? Quería saber, para ti, cuál es un poco el origen de la violencia dentro de Furia, de esta violencia un poco surreal, un poco mística dentro del texto, si es la guerra o si viene de algún otro lado. Te lo pregunto porque ahorita que comentabas acerca de los relatos fantásticos como de los abuelos, yo también, mi abuela también me contaba historias fantásticas, pero llenas de detalles bastante morbosos, bastante violentos, ¿no? Sí. Y siempre me pareció que eso tenía que ver un poco con esta genealogía de la violencia, con esta guerra heredada quizás que tú mencionas, y por eso me gustaría saber si hay algo de eso en Furia, o si simplemente esta violencia un poco inherente a nuestras narrativas fantásticas en México quizá viene también de algún otro lado, no lo sé. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que
Pues, qué curioso, no sé si las abuelas tienen algo. Yo le digo a mi mamá que pasadas las 7 de la noche tiene una hora gore, ¿no? Y que ha alcanzado después de cierta edad, donde ya se pone a hablar de las cosas más escabrosas que leyó, vio o le contaron. Y es siempre, ¿no? En la noche, y no sabes lo que le pasó a la vecina. Y sé que empieza la hora gore y me tengo que preparar emocionalmente si la quiero ir a visitar a esa hora, porque me va a contar cosas muy sórdidas. Y creo que tiene algo, es decir, creo que en contarnos estas cosas hay algo terapéutico también, ¿no? Si nos han contado estas cosas con esta carga de violencia es también porque esa persona muy probablemente se quiere sacudir de esa violencia de alguna manera. Y lo lamentable en esto es que también es algo muy contagioso, ¿no? La violencia es contagiosa totalmente. Como cuando tienes una pesadilla y se la quieres contar rápido a alguien porque entonces pareciera que se disuelve de una forma más veloz. O cuando te pasa algo terrible y lo primero que quieres es contárselo a una amiga o a un amigo o a tu propia madre, ¿no? Tiene que ver con eso y sin embargo en el libro, aunque seguramente hay esto a gran escala, ¿no? Mi hora gore, pero a gran escala y de una forma mucho más artificiosa, sí tiene que ver con las guerras que hemos vivido o que han vivido en mi familia, tiene que ver también con traumas dentro de mi familia, ¿no? Esto que les contaba de un abuelo que tenía 70 años y se casó con una abuela de 15, con mi abuela de 15, creo que ya hay ahí algo traumático que ni siquiera estoy logrando ver a los ojos. Y sin embargo, creo que hay gestos ahí, ¿no? Y también estoy tratando de describir a personajes de mi familia que no conozco, personajes terribles. Es terrible tener algún ancestro terrible u ominoso o muy oscuro y pensar que compartes algo con esa persona. Para mí ha sido algo muy turbulento a lo largo de mi vida. Y cómo quitarle esa rama a ese árbol pareciera imposible. Ahora que he empezado a estudiar mucho culturas afrodescendientes, sé que parte de los rituales, por ejemplo, que se hacían era, ¿no? y ahora estoy escribiendo un poco sobre eso en los nuevos proyectos, había, ¿no? rituales mágicos en los que era posible exiliar a alguien de tu familia, a alguien terrible de tu familia, para que fuera un alma errante, lejos de todo vínculo, que es la soledad más extrema, me parece, que incluso muertos no puedan atarse a ningún pasado posible, ningún pasado, ni a ningún vínculo sanguíneo, ¿no? Y que haya rituales que posibilitan eso, me parece brutal, ¿no? Dentro de las narraciones afrodescendientes, me parece también muy poético, me parece también muy esperanzador, y nada, creo que esto también, por supuesto, apelo a traumas colectivos, ¿no? No solamente a cuestiones personales, porque creo que los he visto como esto que me atraviesa a mí atraviesa a otras o a otros, y creo que por eso era muy importante para mí ponerlo por escrito. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, Clio. Hace 1 año y medio o 2, aquí en este mismo salón, Rosa Montero habló de ti. Muy bien, maravillosamente bien. Y hablaba que eres una de las grandes de la nueva literatura mexicana. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido la recepción de Furia y cómo te sientes como una de estas nuevas grandes narradoras mexicanas? Gracias. Qué linda, Rosa. Sí, pues me honra mucho, me honró mucho saber que ella había venido aquí a hablarles de mí. Me parece algo precioso también esta complicidad, ¿no? Aunque entre escritoras no nos conozcamos, esta complicidad, ¿no? Yo admiro mucho a otras mujeres, y se me vienen a la mente, en cuanto pienso en mujeres que admiro, muchas colegas. Y esta alianza que estamos tratando de hacer, creo, también ni siquiera voluntariamente, creo que muchos de los temas que aborda la literatura contemporánea en español, o no sé, en inglés probablemente también, o en otras lenguas,
apela a los mismos temas, porque muy probablemente son temas que nos urgen, ¿no? Decía Stephen King que cada 10 o 20 años como que se revoluciona el terror y vuelve a despertar el monstruo, y todo el mundo quiere hacer o hablar de películas de terror, y creo que estamos viviendo un poco estos momentos, porque el presente no es un estado, ya lo vemos, ¿no? Cuando se mencionó lo de Valencia, vemos lo que está pasando, ¿no? Vivimos un presente tenso, y creo que por eso la literatura es un espacio, no sé si de desfogue o de comunión, ¿no? de unidad. Creo que por lo menos lo segundo sí es. Y en mi caso, cómo ha sido la recepción de Furia tiene mucho que ver con eso. Me ha dado grandes amistades, y creo que eso es lo que más agradezco. Me ha dado grandes amistades y, por supuesto, la posibilidad de vivir de lo que hago. Y eso también es hermoso, porque es a lo que uno aspira, ¿no? Que lo que uno sabe hacer bien y ama hacer le posibilite la existencia en el mundo. Creo que es lo mejor y es una bendición. Y en ese sentido soy muy afortunada. Y las amistades y los colegas, las colegas, y estar aquí hoy, pues creo que eso ya con eso tengo. Muy bien. Bueno, vamos quería a dos preguntitas más y por luego favor. la lectura, ¿no? No sé si se me escucha. Bueno, muchísimas gracias, Clio, por estar aquí, y al Instituto por haberte invitado. Cuando supe que venías, fue una emoción enorme, porque yo justamente, darte las gracias. Y también a Rosa Montero, porque estuve aquí cuando Rosa Montero, y después en su página de Facebook, habló de Clio Mendoza. Y entonces me despertó la curiosidad, viniendo un comentario tan praising you, diciendo qué fenomenal, que estoy impactada con la novela de Clio Mendoza, y me lo apunté para comprarla. En Estados Unidos, que yo vivo aquí, no la encontraba. En España tampoco tuve oportunidad. Y mira que casualmente estuve en México hace 2 semanas, y lo primero que hice, y te lo digo, fue comprarme Furia. Entonces la encontré y la empecé a leer. Bueno, me quedé impresionada, de verdad impresionada. De muchas maneras, era como una montaña rusa, eran unas emociones, y al mismo tiempo me daban ganas de cerrar el libro, me apelaba, había una violencia en algunas imágenes brutal, violencia que yo ahora mismo, he tomado muchísimas notas para entender más. Según he ido leyendo, he ido viendo muchas descripciones poéticas maravillosas. He visto realismo mágico, porque yo necesito un poco, como analista de literatura, cuando leo, poner títulos, poner label, ¿no? Poner etiquetas. Pero había una cosa que te quería preguntar, perdón que me enrolle, pero quería explicar esto. A mí realmente me parece una novela impactante. No he leído nada más, no he leído tu poesía, pero me estaba tomando notas y quería preguntarte, porque para mí yo veo una estética, una ética, no solamente, por supuesto, veo una ética, pero también una estética de la provocación. Yo me sentía provocada. Bien, entonces, ¿hasta qué punto, Clio Mendoza, como escritora, tú estás queriendo provocarnos a los lectores para que sacudirnos? Y bueno, por ahí va mi pregunta. Para ver hasta qué punto el lector es capaz de soportar. Yo había veces realmente que dije, ups, no puedo. Sobre todo si me lo leo por la noche, me voy a ir a la cama y digo, uff. Tu hora gore. Sí. Mi hora gore, sí. La hora gore. Para Aaron, que va a tener la última pregunta, pero tú contesta. Sí, totalmente. Creo que totalmente no puedo escribir sin pensar en una ética, como bien lo mencionas, ¿no? Y he trabajado mucho también en sostener esa ética, y es algo que aprendí también de mi familia, ¿no? En estos buenos ancestros, quizás, ¿no? No sé si bueno es una categoría moral que deberíamos usar aquí, porque siempre las cosas son mucho más complejas que eso, y creo que también de eso va la configuración de los personajes. Y creo que sí que busco provocar, ¿no? Creo que sí que busco hacerlo en todo lo que hago, porque creo que incluso los procesos psicológicos, o cómo está configurado el mundo, o cómo nos están obligando a que se configure el mundo a través de la comodidad, ¿no? La tecnología incluso también, vuelvo a esto que me apasiona también ahora mismo, cómo la tecnología busca hacernos la vida más cómoda, como incluso ya que nuestros cerebros estén, ¿no? Volcados a un chip o etcétera, la comodidad, ¿no? La muerte
también la comodidad. Todo tiene que ver con la comodidad y con ahorrarnos energía, y creo que esos son procesos involutivos también, ¿no? Porque el esfuerzo es lo que nos ha hecho tener las mejores cosas que tenemos como humanidad. Y creo que la provocación es un proceso de estimulación que seguimos necesitando. Yo lo necesito. Yo crezco también a través de la provocación. He crecido, me han confrontado en lugares cómodos y lo voy a seguir necesitando. Y por eso también creo que sigo leyendo libros provocadores, incluso si no estoy de acuerdo con las posturas éticas de sus creadores, porque necesito sentir que alguien me mueve de mi lugar y que alguien me da estos retos mentales también. Entonces sí que quiero hacerlo, y sí que también por eso trato de jugar con la estructura a nivel formal, ¿no? En los libros que escribo. Así que sí, soy una provocadora. Me gusta. Muy bien, bueno, Erin, la última pregunta. La suerte de la última pregunta. Y bueno, leí Furia el año pasado y tuve la suerte de leerlo en Sonora, que estaba ahí por una boda. Y creo que capturaste muy bien el paisaje que yo veía mientras leía, que es un paisaje desierto anacrónico. Y esa idea de que sales de la carretera y cualquier cosa puede pasar, si es peligro o de cualquier época. Justo después leí Pedro Páramo y de ahí encontré algunas cosas parecidas en cuanto a la odisea, a la búsqueda, y me pregunté si habías leído a Juan Rulfo o algún escritor mexicano, si fue de alguna influencia tuya. Y la segunda parte de la pregunta es si estás escribiendo alguna novela nueva ahora. Gracias. Gracias. Sí que leí a Juan Rulfo y bueno, Pedro Páramo, y sí que creo que en realidad lo que más me impactó fue que en Oaxaca tenemos un museo de fotografía y mi mamá me llevó a muchos museos, ni siquiera creo que porque ella quisiera, no sé, era como que ella sabía que eso estaba bien, ¿sabes? No porque ella también hiciera estos ejercicios intelectuales alrededor de la fotografía. Y creo que eso, o de los libros, o de los museos, o etcétera, creo que eso fue más hermoso todavía porque no me implicó en conceptos, sino que me llevó con una inocencia que yo le agradezco mucho a mi madre, que todavía tiene además. No sabe qué es bueno o malo a nivel formal, pero hay algo que le gusta, ¿no? Y de las primeras cosas que vi como fotografías en la vida fueron las fotografías de Juan Rulfo. Y vi sus fotos antes de leerlo. Y me encantó porque me hablaba de ese mundo en el que yo vivía, ¿no? Y le daba importancia a ese mundo, a ese contexto en el que yo vivía, que parecía que nadie percibía en estas apologías de la ciudad, ¿no? Entonces me parece que sí, que es fundamental, y no solo en su literatura, sino en sus proyectos visuales, ¿no? De Juan Rulfo tengo sus libros de foto y me encanta verlos solo para, no sé, para imaginarme escenarios. Y bueno, por supuesto, él leyó a Nelly Campobello, él lo decía todo el tiempo, yo leí Cartucho, leí Cartucho también, y me gusta, y voy a mencionar Cartucho rápidamente porque lo que es muy especial es su narradora, ¿no? Es una niña, entonces la guerra narrada desde el punto de vista de una niña no es lo mismo que narrada desde el punto de vista de un soldado, y creo que yo siempre estoy tratando de escribir pensando en mi yo niña, ¿no? En esta inocencia, pero por supuesto tengo una astucia que no es ya la de la Clío niña, y sin embargo creo que trato de amigar esas dos cosas por imposible que parezca. ¿En qué estoy trabajando ahora? Estoy empezando a escribir una novela. Soy mamá, entonces voy despacito, y además soy mamá sola yo con mi bebé y mi perrita, entonces voy a todos lados con ambas si se puede, pero con mi bebé siempre. Y estoy escribiendo sobre una leyenda, una leyenda, chisme, no sé, María Sánchez. María Sánchez, aparte yo ocupo ese nombre, hay una poeta española increíble de Córdoba que se llama María Sánchez, pero antes de que yo la conociera, y esto se lo voy a contar porque creo que nunca se lo he contado, yo me ponía María Sánchez, María López, porque son apellidos muy comunes en México, y porque nadie me cree que me llame Clío, de verdad. Entonces, si decía María, se les hacía más verosímil, y entonces era más fácil socializar, ¿no? Y yo pues usaba este nombre, y hace años, durante la pandemia, me fui a vivir a un pueblo porque tenía muchos perros y necesitaba un espacio abierto para ellos.
Y este pueblo es un pueblo barroco, Tlacochahuaya se llama, muy antiguo. Bueno, además me gusta mucho el barroco, el periodo literario, etc. Entonces me obsesioné con la idea de vivir en este pueblo, logré rentar un ranchito, como una casita con mucho jardín, como un ranchito, y empecé a tener muchos amigos ahí, y como no había mucho que hacer en la pandemia, nos reuníamos a platicar, a veces del otro lado de la puerta, luego ya íbamos a pasear juntos, ¿no?, con mis amistades, y resulta que la leyenda que predomina en esta zona es la de María Sánchez. Y la particularidad de María Sánchez es una suerte de llorona, pero su particularidad es que ella se roba a los hombres malos, que son malos con su familia, que han tratado mal a sus hijos, a sus esposas, etcétera, los borrachos, ¿no?, como la llorona, pero en lugar de matarlos o de desaparecerlos, lo que hace es meterlos a una cueva, que verán que yo estoy obsesionada con las cuevas, en lo que escribo se nota, y dentro de las cuevas pierden la noción del tiempo, los devuelve al mundo 100, 200 años después, 20 años, o sea, totalmente desfasados de la existencia primera, y además mutilados de los genitales o convertidos en mujeres, es decir, convertidos en lo que más odian, ¿no? O ausentes de lo que más les enorgullece. Y así, perdidos, los devuelve en otro tiempo, en otro género, y me parecen historias preciosas, y estoy trabajando ahora en una investigación sobre este personaje. Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal si ahora pasamos a escuchar algunos pasajes que nos hayas... ¿Tienes algún favorito? Sí. Claro que sí. Entonces, okay, déjame. No sé, hay una. De seguro tú sabes mejor en qué página está, pero es el que dice mi casa, eres mi casa, el lugar en que llego a refugiarme. Vamos a buscarlo. Discúlpeme que ahora parece que no conozco mi propio libro. Mira aquí. Además, como cambian las ediciones, estoy un poquito perdida. Pero estoy segura de que ya lo voy a encontrar, no desesperen. Okay. Fue a causa de ese mismo dolor que vinieron las primeras visiones y empezaron a desenvolverse los verdaderos acontecimientos. Un día, en la alberca, un nadador gigante hizo sombra debajo de mi cuerpo diminuto. No soy yo esa de debajo, pensaba, yo no soy tan grande. Y mientras me vestía, una mujer sentada en la penumbra de la esquina me dijo, ¿vio a aquella mujer tan flaca? ¿No cree que parece feto de gato debajo del agua? Hablaba de mí, pero cuando giré el rostro y busqué el suyo, mirándola, supe que no era ella la de la voz. El vapor que inundaba el cuarto se dirigía a mí y tratando de meterse por mi oído, me murmuraba. Otro día, al andar camino a casa, me detuve frente a un viejo hotel en el que nunca había reparado. Entré, porque me dan curiosidad los sitios que siempre están cerrados, y aprovecho para entrar si algún día dejan la puerta abierta. Me pasa en iglesias y en casas viejas, y me pasó en aquel hotel. En el primer pasillo, el que daba a las escaleras, había un hombre ovillado. Lo vi un largo rato tratando de adivinar si estaba muerto. Luego, una mujer pasó y le caminó encima, sin percatarse de que él gemía bajo sus tacones. Un tacón le cayó en la frente. Él lo quitó con una mano y alcancé a ver por eso que estaba vivo y que tenía unas uñas largas, muy largas, bajo las que se revolvía una mugre espesa. La mujer cayó al suelo y se sobó de inmediato las rodillas.
Reaccioné al ver su sangre y corrí a ayudarla. Señora, le dije, no tiene derecho a quejarse. El pobre hombre solo trataba de evitar que le pisara la cara. Y ella, que ya había subido un par de escalones, volteó para decirme, ¿cuál hombre? Me miró como me miraba algunas veces mi madre y siguió subiendo. Cuando volteé a ver cómo estaba el hombre, ya había desaparecido. Salvador, te lo había dicho antes. Mi casa, eres mi casa, el lugar al que acudo para refugiarme y donde siempre hay brasas encendidas. Me he dado cuenta. El otro día confundí tu mano derecha con mi mano izquierda y a veces, al mirarte detrás de una puerta de cristal, pienso que eres mi reflejo. Me da vértigo. ¿Qué pasaría si de verdad me fuera? Siento que algo se desacomodaría en el mundo, algo grande. Una enorme roca caería en una ciudad o cientos de animales nuevos saldrían del agua. Nos estamos poniendo locos, Salvador. Creo que tenemos que irnos. Tenemos que irnos pronto. Sé que dirás que sí porque siempre sé lo que estás pensando. Necesito urgentemente irme de aquí. Vayámonos de viaje, vamos al desierto, ahí nunca pasa nada. Llevemos provisiones, pasemos al supermercado, compraremos cosas enlatadas y mucha agua. Será una aventura, será bonito. El paisaje limpio del desierto, otro tipo de aire, ¿sabes? Ya no me gusta la ciudad, la estoy odiando. Eso le dije. Olía hasta el fondo su culpa. Se lo dije detrás de la puerta del baño para no tener que verlo a los ojos. Cuando salió del baño no tuvo otro remedio más que asentir y entonces, sin mirarnos, hicimos las mochilas y llenamos las cantimploras. Al verlo tan triste por irnos, algo me carcomía por dentro. Sentía que la realidad era como una fina gasa en la que después de milenios de roce con un filo había aparecido un agujero y ese agujero empezaba a abrirse y a tragarnos. Salvador. En la noche oí mi nombre y pensé que era ella llamándome. Era una voz parecida al ruido del viento entre los árboles. Me levanté hacia su habitación. María quería dormir en una cama distinta a la mía. Decía que estar separados haría que recuperásemos los sueños independientes. Desde hacía años yo la visitaba siempre y ella a mí, y también entonces estábamos juntos. En los sueños, sí. No sé cómo empezó a suceder. Una noche soñé que tocaba una puerta y ella abría, y desde entonces pudimos atravesar hacia el sueño del otro. Al principio me parecía promiscuo eso de ser visto por ella, incluso en ese espacio, en ese resquicio íntimo que es el sueño, pero es verdad que la sensación era la de penetrarla tan hondo como este pedazo de mi cuerpo no podía. Fue como resolver una ansia. Daba la sensación de que por fin estábamos volviéndonos uno. La angustia de separarnos reducida. Y en los sueños jugábamos sobre todo a hibridar animales. Yo le presentaba una ballena y ella en un segundo le ponía las patas de una gacela y la ballena se sostenía de pie. Sí. Cuando llegué a su cama, mi nombre ya no se escuchaba. Todo era silencio. Ella estaba recogida en sí misma, con la cabeza guardada en la almohada. Giró hacia mí y con los ojos cerrados me dijo, me comeré a mí misma. Se había mordido la lengua al dormir y al despertar escupió sangre, horrorizada, y lo único que dijo en todo el día fue mi nombre, Salvador. Quizás la gran magia de la adivinación consiste en interpretar y relacionar hechos tan sutiles que para aquel que no es el mago pasarían desapercibidos. Dicen que si te unes a cualquiera y empiezan a tratar de entender el entramado, es posible resolver al menos un sitio o una persona de confluencia sin la cual ese momento no hubiese sucedido. Eso es magia. Con María fue algo como eso, más que eso. Todo lo que nos sucedió antes de conocernos nos preparó para el encuentro, algo extraño como el origen de mi propio nacimiento. Todo empezó cuando mi madre se casó con mi padre, que era 40 años mayor, porque estaba enamorada de él.
Él era un hombre cultivado, un ávido lector, siempre iba cargando un libro grueso y aleccionando a la gente, y sé que gracias a su soledad había podido hacerse varias vidas. Había sido profesor, soldado, campesino, desempeñó oficios que nunca supe, y mi madre incluso pensó que había sido asesino a sueldo en los años más tempranos de su vida. Ella ni siquiera había terminado su infancia cuando se conocieron. Sé que él la esperó, sí, 1 o 2 años tratando de hacerle entender lo que era el deseo, y ella tratando de hacerse a la idea de que él introduciría su montón de carne por ese orificio que hasta ese momento le había parecido la puerta de su cuerpo por la que salía la orina. Así de pequeña era ella, y así de poco sabía de sí misma mi madre. ¿Por qué se habían casado? Ella era muy pobre y era huérfana. Era la muchacha que debía estar callada, sirviendo el café en la casa de un socio suyo. ¿Socio de qué? No lo sé. No llegamos a hablar de eso. Tuvieron que casarse para que él pudiera sacarla de ahí. No sé cuánto tiempo esperaron desde el momento en que se vieron, pero sé que fue pronto. La llevó a vivir consigo, le enseñó a leer, le enseñó libros donde se ilustraba el arte amatorio para que lo dejara por fin hacer, pero a ella todo eso le daba lo mismo. Quería estar debajo de los naranjos, jugando con los insectos y sembrando flores. Se le daban flores que ni siquiera eran propicias con la tierra y el clima del pueblo. En otros jardines, las mismas flores se quemaban de frío. Eventualmente, mi padre dejó de enseñarle cosas que él quería que ella supiera, solo para servirse a sí mismo, y se resignó a contarle historias que mi madre fue guardando. Yo crecí entonces, más que con la figura de mi padre, con las historias que había contado, porque cuando tuve conciencia suficiente para hablar con él, ya había muerto. Mi madre no entendía el muro de los mapas frente al que él pasaba horas, ni entendía su correspondencia con amigos que ella nunca vio, ni supo bien desde dónde escribían, ni con qué propósitos. No entendía los largos encerrones en el cuarto pobre donde dormía él por separado, pero a veces entraba a afeitarle la barba y hablaban. A cambio, cuando por fin salía, él le conseguía semillas de flores y le contaba historias que ella me contaba a su vez, agregando gritos y efectos especiales. Si él contaba una historia de caballos, ella golpeaba en la mesa con la punta de los dedos y las uñas y relinchaba. Si era una historia de horror, ella lanzaba gritos. Todas esas eran historias de las múltiples vidas de mi padre. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido una conversación riquísima y bueno, muy linda la lectura. Así que muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes porque ha sido una conversación maravillosa. Hemos aprendido muchísimo sobre tu obra para poder entenderla mejor, sobre tu proceso creativo, sobre tus temas, tus intereses. Ha sido muy, 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 muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas, todos, todes. Gracias.